¿Y si todo lo que te están contando sobre esta guerra es una mentira cuidadosamente construida? Mientras hablan de victoria, el control real está cambiando de manos, y el mundo podría estar al borde de una crisis que nadie quiere admitir. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros ni propaganda, suscríbete ahora, dale like, comparte y deja tu comentario. Porque aquí no te cuento historias, te muestro la realidad. Tenemos que construir un relato de victoria. Esa es, en esencia, la narrativa que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tratará de presentar. Su argumento será claro. El 27 de febrero, Irán representaba una amenaza existencial. Hoy, al cierre de esta fase del conflicto, ya no lo es. Misión cumplida. Esa es la primera dimensión del discurso. Sin embargo, hay una segunda dimensión que no puede ignorarse, y es que Israel, según múltiples informes, se encuentra en una situación preocupante. Datos recientes sugieren que hasta el 80% de los misiles iraníes están logrando penetrar las defensas israelíes, sin señales de que Teherán esté agotando su arsenal. Este patrón empieza a recordar inquietantemente al conflicto del pasado junio, cuando Israel se vio al borde de quedarse sin capacidad de respuesta en términos de misiles. No llegó a un colapso total, pero estuvo peligrosamente cerca. Hoy, el escenario parece repetirse. Ante esta realidad, no sorprende que Israel pueda mostrarse dispuesto a aceptar algún tipo de acuerdo, al menos desde la perspectiva externa. Pero aquí surge una cuestión clave. Si usted estuviera en el lugar de los estrategas iraníes, ¿permitiría realmente que Estados Unidos e Israel se retiraran, declararan un alto el fuego y simplemente se reagruparan para regresar en 6 meses o un año con mayor fuerza? De hecho, la pregunta es aún más inmediata. ¿Por qué esperar meses? ¿Por qué no horas? Independientemente de lo que el expresidente Donald Trump pueda anunciar esta noche, el escenario sigue siendo profundamente volátil. Irán ya está avanzando en planes para consolidar su control sobre el estrecho de Hormuz, un punto neurálgico del comercio energético mundial, y esto cambia completamente la naturaleza del conflicto. No estamos ante una situación comparable con la del Mar Rojo el año pasado, cuando la fatiga estratégica llevó a Washington a declarar una victoria simbólica y retirarse. En aquel caso se construyó una narrativa conveniente, que el adversario había solicitado un alto el fuego, y en términos prácticos esa versión funcionó, pero esta vez es distinto. Irán posee una ventaja estratégica tangible, el control del estrecho. Esa posición le otorga una capacidad de presión que difícilmente cederá sin contrapartidas significativas. Por tanto, resulta legítimo preguntarse, ¿qué tipo de narrativa podrían construir Netanyahu y Trump que permita presentar como victoria una situación en la que Irán mantiene ese control? Entramos aquí en el terreno de la especulación, pero hay indicios claros de que se intentará articular un mensaje en 2 partes. Primero, una declaración de victoria, o al menos la afirmación de estar al borde de ella. Segundo, un anuncio de retirada, el fin de la participación directa en el conflicto. Es fundamental entender que estas son 2 cuestiones distintas. Por un lado, la credibilidad de la narrativa de victoria. Por otro, la viabilidad real de una retirada. Si analizamos la primera, encontramos serias dificultades. Antes del conflicto, tanto Trump como Netanyahu establecieron una serie de objetivos estratégicos. Aunque nunca se priorizaron con claridad, podían identificarse 5 grandes metas: cambio de régimen en Irán, fin del enriquecimiento nuclear, eliminación del programa de misiles balísticos, cese del apoyo a actores regionales como los hutíes, Hamas y Hezbollah, y en términos más generales, una debilitación estructural del Estado iraní. A día de hoy, ninguno de esos objetivos se ha cumplido. Y, lo que es más significativo, no hay señales de que estén cerca de lograrse.
En cambio, se ha intentado redefinir retrospectivamente los objetivos. Figuras como Marco Rubio han sugerido que la misión consistía en destruir la fuerza aérea y naval iraní, así como impedir que el país desarrollara armas nucleares. Pero este argumento plantea serias dudas. Antes del conflicto, nadie consideraba la destrucción de esas capacidades como un objetivo central. Además, Irán no poseía armas nucleares entonces, ni parece haber cambiado esa situación en el corto plazo. Lo que estamos observando en realidad es un intento de ajustar la narrativa a los resultados disponibles. Una estrategia política clásica cuando los objetivos iniciales no se alcanzan. Mientras tanto, la situación sobre el terreno se deteriora. El estrecho de Hormuz permanece cerrado, con consecuencias económicas globales de gran alcance. Países del Golfo, aliados de Washington, han sufrido daños significativos en su infraestructura. Y los acontecimientos recientes refuerzan esta percepción. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha rechazado categóricamente las afirmaciones de Trump sobre una supuesta solicitud de alto el fuego. Al mismo tiempo, Teherán ha lanzado una nueva oleada de misiles balísticos, coincidiendo con una festividad clave en Israel. Es un mensaje claro: no hay intención de ceder ni de validar una narrativa de victoria ajena. En este contexto, resulta difícil sostener que exista una victoria creíble. Más bien, lo que se percibe es un conflicto en el que Estados Unidos e Israel están perdiendo iniciativa estratégica. La guerra no ha terminado, pero la tendencia es evidente. Irán, por su parte, parece estar en una posición dominante, y cada nuevo movimiento, como estos ataques recientes, refuerza esa percepción. Si aceptamos que la narrativa de victoria resulta difícil de sostener, la segunda cuestión, la posibilidad de retirarse del conflicto, plantea desafíos aún más complejos, porque en términos estratégicos, abandonar una guerra no es simplemente una declaración política, implica consecuencias reales sobre el terreno. Planteémoslo de forma directa. ¿Cómo se materializa una retirada en este contexto? La opción más clara sería una salida total de la región, retirando tropas, activos militares y presencia estratégica. Pero esa alternativa no está sobre la mesa. Estados Unidos no tiene intención de abandonar Oriente Medio. Sus bases en los estados del Golfo seguirán operativas, su flota naval permanecerá desplegada y sus intereses económicos continuarán profundamente arraigados. Por tanto, lo que se plantea no es una retirada completa, sino una retirada parcial, salir del conflicto activo sin abandonar la región. Y aquí es donde surge el problema fundamental. Imaginemos la perspectiva iraní. Washington afirma que quiere poner fin a las hostilidades, pero al mismo tiempo mantiene su presencia militar, conserva las sanciones económicas y no ofrece compensaciones por los daños causados. En esencia, pide el fin del conflicto sin modificar las condiciones que lo generaron. Desde el punto de vista de Teherán, esto carece de lógica estratégica. ¿Por qué aceptarían los iraníes una situación en la que su adversario mantiene intacta su capacidad de presión? Lo más probable es que interpreten esa postura como una oportunidad para intensificar su propia estrategia. Esto abre la puerta a un escenario preocupante. Incluso si Irán decide no atacar directamente territorio estadounidense, podría optar por una vía indirecta, golpear a los aliados de Washington en la región. Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, estrechamente vinculados a Estados Unidos, se convierten en objetivos potenciales, y aquí emerge una cuestión crítica para la política de defensa estadounidense: la credibilidad de la disuasión extendida. Si Washington no responde de forma contundente a ataques contra sus aliados, su compromiso de protección quedará seriamente cuestionado. Pero si responde,
corre el riesgo de reescalar el conflicto que supuestamente intenta abandonar. Al mismo tiempo, la situación sobre el terreno se complica aún más con la presencia de tropas estadounidenses adicionales. Elementos de la 85ª División Aerotransportada, junto con marines y fuerzas especiales, ya se encuentran desplegados en la región. Según diversas fuentes, estas unidades operan bajo condiciones de alta incertidumbre. Deben estar preparadas tanto para una intervención inmediata como para una retirada urgente. Este nivel de ambigüedad operativa refleja una falta de claridad estratégica. Y en un entorno tan volátil, esa incertidumbre puede resultar extremadamente peligrosa. La posibilidad de una intervención terrestre, aunque aún no confirmada, representa un punto de inflexión potencial. Si fuerzas estadounidenses ingresaran en territorio controlado por Irán, ya sea en islas estratégicas o en otros enclaves, la respuesta sería inmediata y contundente. Teherán ha dejado claro que consideraría tal movimiento como una escalada directa, respondiendo no solo contra las fuerzas desplegadas, sino también contra los países que faciliten la operación. En términos militares, esto supondría un salto significativo en la escalada del conflicto y, desde una perspectiva política, contradiría completamente la idea de una retirada. Existe, por supuesto, la posibilidad de que Washington opte por un enfoque opuesto. En lugar de reducir su implicación, aumentarla. Un refuerzo militar más amplio, coordinado con aliados regionales, podría presentarse como una estrategia para forzar una victoria decisiva. Sin embargo, esta opción conlleva riesgos considerables. Una escalada de ese tipo probablemente derivaría en un conflicto prolongado, con un alto coste humano y material. Las fuerzas estadounidenses se verían expuestas a un entorno hostil, con líneas de suministro vulnerables y un adversario con capacidad de respuesta sostenida. En términos claros, el resultado podría ser una situación de desgaste sin garantías de éxito. Por ello, la idea de desplegar fuerzas terrestres no solo parece arriesgada, sino potencialmente desastrosa. Convertiría una situación ya crítica en un escenario aún más incontrolable. Mientras tanto, el contexto político en Washington añade otra capa de complejidad. El liderazgo estadounidense se enfrenta a presiones internas y externas para justificar sus decisiones. La narrativa de victoria, combinada con una retirada parcial, podría servir como herramienta política a corto plazo. Pero como hemos visto, esa estrategia presenta contradicciones profundas. En última instancia, la cuestión central sigue siendo la misma. ¿Es posible abandonar este conflicto sin asumir costes estratégicos significativos? La evidencia sugiere que no. Cada opción disponible, retirada, escalada o mantenimiento del statu quo, implica riesgos considerables. Y en este escenario, la percepción de debilidad puede ser tan peligrosa como la propia acción militar. Irán, consciente de su posición, parece dispuesto a aprovechar cualquier vacilación. En consecuencia, lo que estamos observando no es una salida clara, sino un dilema estratégico de gran envergadura, uno en el que cada movimiento puede desencadenar efectos difíciles de controlar. A esta compleja situación en Oriente Medio se suma ahora un nuevo frente de tensión política, la posible reconsideración del papel de Estados Unidos dentro de la OTAN. Según informes recientes, el expresidente Donald Trump estaría evaluando seriamente la opción de retirar a su país de la alianza, utilizando un tono marcadamente crítico hacia los socios europeos. Sus declaraciones apuntan a una profunda frustración. La falta de implicación militar directa por parte de Europa en el conflicto actual ha sido interpretada desde Washington como una señal de deslealtad o al menos de insuficiente compromiso. La lógica que subyace a esta crítica es controvertida. Aunque no se ha activado el artículo 5, que obliga a los miembros a defender a un aliado en caso de ataque,
Parece existir la expectativa de que Europa debería haber intervenido de todos modos. Este planteamiento plantea serias dudas desde el punto de vista jurídico y estratégico. No ha habido un ataque directo contra Estados Unidos que justifique la activación de la defensa colectiva. Por tanto, exigir una participación automática en un conflicto iniciado unilateralmente resulta, como mínimo, cuestionable. Sin embargo, más allá del debate legal, lo relevante aquí es la narrativa política que se está construyendo. La administración estadounidense parece estar preparando el terreno para trasladar la responsabilidad del conflicto y de sus posibles consecuencias negativas hacia Europa. El argumento es el siguiente: Estados Unidos ha asumido la mayor parte del esfuerzo militar, pero necesita apoyo adicional para alcanzar sus objetivos, en particular en lo que respecta al control del estrecho de Hormuz. Dado que Europa no está dispuesta a proporcionar ese respaldo, la responsabilidad del fracaso recaería sobre sus hombros. No obstante, este razonamiento presenta importantes debilidades. Desde una perspectiva estrictamente militar, la idea de que las fuerzas navales europeas podrían cambiar el equilibrio en el estrecho de Hormuz resulta poco convincente. La Armada estadounidense es, con diferencia, la más poderosa del mundo y aún así enfrenta enormes dificultades para operar en esa zona bajo las condiciones actuales. La incorporación de capacidades europeas no alteraría significativamente esa realidad. Por tanto, lo que estamos observando no es tanto un análisis estratégico riguroso como un intento de construir un relato político, un relato que permita desviar la atención de los errores propios y atribuir la responsabilidad a terceros. Esta dinámica no es nueva. Forma parte de un patrón más amplio en el que las dificultades se externalizan, mientras que los éxitos se capitalizan internamente. En este caso concreto, Europa se convierte en el actor conveniente al que culpar por un desenlace desfavorable. Las implicaciones de esta estrategia son profundas. Una retirada abrupta de Estados Unidos de la OTAN, especialmente si se produce de manera unilateral y sin coordinación, tendría consecuencias devastadoras para las relaciones transatlánticas. No se trataría únicamente de un cambio institucional, sino de una ruptura de confianza. Durante décadas, la seguridad europea ha estado estrechamente vinculada al compromiso estadounidense. Romper ese vínculo de forma repentina generaría una crisis de credibilidad difícil de revertir. Además, el impacto no sería solo político o militar, sino también psicológico. Los aliados europeos se verían obligados a replantear completamente su arquitectura de seguridad. La percepción de que Estados Unidos puede actuar de manera impredecible o incluso impulsiva erosionaría cualquier base de cooperación futura. En este contexto, resulta relevante analizar cómo podría reaccionar Europa. Si Washington optara por distanciarse, es probable que los países europeos intensifiquen sus esfuerzos por desarrollar una autonomía estratégica real. Esto podría incluir un mayor gasto en defensa, una coordinación más estrecha entre los Estados miembros y potencialmente una redefinición de sus relaciones con otras potencias. Pero el problema no se limita a la OTAN. Existe un efecto colateral igualmente significativo: el impacto sobre otros conflictos en curso, en particular la guerra en Ucrania. Aunque este conflicto ha perdido protagonismo mediático, sigue siendo un elemento central del equilibrio geopolítico global, y la guerra en Oriente Medio está afectando directamente a su desarrollo. En primer lugar, porque los recursos militares estadounidenses están siendo redirigidos hacia el Golfo. Esto reduce el flujo de armamento hacia Ucrania, debilitando su capacidad de resistencia. En segundo lugar, porque la relajación de ciertas presiones económicas ha permitido a Rusia aumentar sus ingresos, especialmente a través de la exportación de energía. Como resultado, Moscú se encuentra en una posición aún más favorable que antes.
Si ya tenía la iniciativa estratégica en el conflicto ucraniano, ahora la ha consolidado. Este escenario plantea una posibilidad preocupante: que Ucrania acabe sufriendo una derrota clara en el campo de batalla, y en ese caso la cuestión de la responsabilidad volverá a surgir. Una vez más, la narrativa podría dirigirse hacia Europa. Washington podría argumentar que la falta de compromiso europeo ha sido determinante en el desenlace y, en consecuencia, justificar un mayor distanciamiento. Nos encontramos, por tanto, ante un posible doble golpe estratégico, un fracaso en Oriente Medio y un deterioro significativo de la posición occidental en Ucrania. Ambos factores combinados tendrían un impacto profundo sobre la cohesión de la Alianza Transatlántica. En definitiva, lo que está en juego no es solo el resultado de un conflicto concreto, sino la estabilidad de todo un sistema de alianzas construido durante décadas. Y en este momento ese sistema parece más frágil que nunca. Si ampliamos el análisis y adoptamos la perspectiva europea, el panorama se vuelve aún más revelador, incluso en el supuesto de que Estados Unidos no anuncie formalmente una salida de la OTAN. El mero hecho de plantearlo ya tiene consecuencias profundas. La credibilidad del compromiso estadounidense queda en entredicho, y eso obliga a Europa a reconsiderar sus propias prioridades estratégicas. Desde el punto de vista europeo, la conclusión empieza a ser evidente. La dependencia de Washington en materia de seguridad representa un riesgo creciente. La posibilidad de que decisiones de gran calado se tomen de forma unilateral o incluso impulsiva genera una incertidumbre difícil de gestionar. En este contexto, resulta lógico que algunos países europeos comiencen a explorar alternativas. La idea de una mayor autonomía estratégica, durante años debatida pero escasamente implementada, adquiere ahora una urgencia renovada. Esto podría traducirse en un fortalecimiento de las capacidades militares propias, pero también en una redefinición de las relaciones exteriores. De hecho, cabe plantear escenarios que hasta hace poco parecían improbables. Un acercamiento más pragmático hacia China, por ejemplo, en el ámbito comercial y tecnológico, o incluso una revisión de las relaciones con Rusia, especialmente si las presiones económicas se intensifican, porque ese es otro elemento clave de la ecuación: el impacto económico del conflicto. El cierre o la interrupción del flujo energético a través del estrecho de Hormuz está generando tensiones significativas en los mercados globales. Y Europa, altamente dependiente de las importaciones energéticas, se encuentra en una posición particularmente vulnerable. Un periodo prolongado de precios elevados del petróleo y del gas tendría efectos directos sobre la economía europea, ya de por sí frágil. Inflación, desaceleración del crecimiento y tensiones sociales son algunas de las consecuencias previsibles. Ante este escenario, no resulta descabellado pensar que algunos gobiernos europeos consideren medidas excepcionales. Por ejemplo, reactivar infraestructuras energéticas previamente descartadas, o incluso negociar acuerdos con actores que hasta ahora eran considerados adversarios estratégicos. La lógica es sencilla. Cuando la presión económica alcanza ciertos niveles, las prioridades cambian. Decisiones que en condiciones normales serían políticamente inviables pueden convertirse en opciones necesarias. Este mismo principio puede aplicarse a nivel global. Existe una posibilidad aún incierta pero real de que la situación económica internacional se deteriore de forma acelerada. Si las tensiones actuales derivan en una crisis más amplia, incluso en una recesión global profunda, los márgenes de maniobra política se reducirán considerablemente. En un contexto así, incluso Estados Unidos podría verse obligado a replantear su estrategia. Un deterioro significativo de la economía mundial podría forzar a Washington a negociar con Irán en términos mucho más favorables para este último,
simplemente para estabilizar la situación. Esto nos lleva a una reflexión más amplia. El mundo se está adentrando en un territorio desconocido. Las dinámicas tradicionales de poder, las alianzas establecidas y los marcos de referencia habituales están siendo puestos a prueba simultáneamente. Y cuando eso ocurre, el riesgo de errores de cálculo aumenta de forma exponencial. Si intentamos sintetizar el estado actual de la seguridad global, la conclusión es inquietante. Nos encontramos en una situación de alta inestabilidad, en la que múltiples crisis se solapan y se refuerzan mutuamente. El conflicto en Oriente Medio, la guerra en Ucrania, las tensiones dentro de la OTAN y las vulnerabilidades económicas forman parte de un mismo entramado. La cuestión entonces es qué se puede hacer para evitar un deterioro mayor. Desde una perspectiva estrictamente pragmática, hay una prioridad clara: reducir la intensidad del conflicto con Irán. Esto implica, en primer lugar, detener las hostilidades y, en segundo lugar, restablecer el flujo normal de recursos a través del estrecho de Hormuz. El petróleo, el gas y otros productos esenciales deben volver a circular para evitar un colapso económico más amplio, pero lograr esto requiere concesiones. Y aquí es donde surge el principal obstáculo: la viabilidad política. ¿Están los líderes dispuestos a aceptar compromisos que puedan ser percibidos como una derrota? La alternativa, continuar por la senda actual, implica riesgos considerables, no solo en términos militares, sino también económicos y sociales. La destrucción de infraestructuras en la región del Golfo, que va mucho más allá del sector energético, tendrá consecuencias a largo plazo. Plantas industriales, instalaciones de desalinización y otros elementos críticos están siendo dañados, lo que afectará a la estabilidad regional durante años. En este sentido, la idea de una salida sencilla del conflicto parece poco realista. La noción de que se puede declarar una victoria y retirarse sin consecuencias no se sostiene ante los hechos. Por el contrario, existe un riesgo creciente de que la situación evolucione hacia un escenario aún más grave. Si las tensiones continúan aumentando y las decisiones se toman bajo presión, el margen para evitar un desenlace negativo se reducirá rápidamente. En última instancia, la preocupación central es esta: que el intento de gestionar la crisis a corto plazo acabe agravándola a largo plazo. Y en un entorno tan volátil, ese es un riesgo que no puede subestimarse.